Hakim nació en una de las familias más influyentes del Medio Oriente, donde el apellido tenía más peso que cualquier palabra. Desde joven, vivió rodeado de todo lo que el dinero podía comprar. Mansiones con jardines que parecían no tener fin, autos de lujo alineados en los garajes y un séquito de empleados listos para atender cada necesidad. Pero, para Hakim, esa abundancia nunca fue sinónimo de libertad. Su padre, un hombre de postura rígida y palabras medidas, se encargaba de recordarle a Hakim a diario: no eres solo un niño. Eres un Al-Mansour, y eso significa que el mundo espera grandeza de ti. Esas palabras, dichas con orgullo y autoridad, parecían pesar sobre los hombros del niño como una carga que no sabía cómo llevar. En la sala de reuniones de la enorme casa, decorada con tapices bordados a mano y candelabros de cristal, el pequeño Hakim, con solo 8 años, solía sentarse en una silla mucho más grande para su edad. Allí, observaba en silencio a su padre, aprendiendo cómo se cerraban negocios millonarios con solo un apretón de manos. No entendía mucho de lo que se discutía, pero sabía que esas conversaciones moldearían el futuro de la familia y el suyo propio. A pesar del lujo, la infancia de Hakim era solitaria. Su madre, una mujer amable pero constantemente ocupada con los eventos sociales de la alta sociedad, no tenía tiempo para los juegos que él tanto deseaba. Los otros hijos de familias ricas que visitaban su casa siempre parecían distantes, como si también llevaran sus propias expectativas. La única compañía constante era Omar, un jardinero anciano que cuidaba las flores con paciencia. Omar le decía: las raíces necesitan cuidado para crecer fuertes, niño. Y tú tienes raíces que deben ser protegidas, aunque el mundo allá afuera sea cruel. El peso de las tradiciones familiares se hizo aún más evidente cuando Hakim cumplió 10 años. En una noche de celebración, rodeado de invitados vestidos con trajes exuberantes y música que resonaba por los salones, su padre llamó la atención de todos con un gesto firme. Hoy les presento a mi hijo, Hakim Al-Mansour, el futuro de este legado que hemos construido con sudor y honor. Él me promete a mí, y a todos aquí, que mantendrá el nombre de la familia vivo por generaciones. En ese momento, Hakim no sabía si sentía orgullo o miedo. Bajo las miradas atentas de decenas de adultos, con copas de cristal levantadas, estrechó la mano de su padre, con un hilo de voz, dijo: lo prometo. Pero, esa noche, acostado en su cama de dosel cubierta con sábanas de seda, lloró en silencio. Era solo un niño, pero ya entendía que el peso del apellido Al-Mansour lo seguiría por toda su vida. No sabía cómo, pero tenía que encontrar la manera de ser fuerte, lo suficientemente fuerte para no decepcionar a su padre, a su familia y todo lo que esa promesa significaba. Esa era la infancia de Hakim, un escenario donde aprendió temprano que la grandeza era una carga, y el amor de un padre se ganaba cumpliendo expectativas. Hakim tenía 25 años cuando el mundo a su alrededor se derrumbó de una manera que ni toda la riqueza y el poder podían evitar. Era una mañana común, con el sol brillando intensamente sobre el desierto que rodeaba su vasta propiedad. Sus padres, como de costumbre, estaban de viaje por negocios, algo que formaba parte de la rutina de la familia. Hakim, acostumbrado a la ausencia temporal de ellos, nunca podría imaginar que esa sería la última vez que escucharía las voces de su padre y su madre. La noticia llegó a primera hora de la tarde, a través de uno de los empleados de la familia, quien se acercó con hesitación, con los ojos bajos y las manos temblorosas. «Señor Hakim», dijo en un tono que ya llevaba el peso de lo que seguiría, «hubo un accidente con el jet de la familia. No hubo sobrevivientes». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Hakim permaneció inmóvil, mirando al hombre como si no creyera lo que escuchaba. Su mente trataba de procesar las palabras, pero no tenían sentido. ¿Cómo podía cambiar el mundo tan drásticamente en cuestión de segundos? La mansión, que siempre parecía llena de vida con reuniones, fiestas y el constante ir y venir de personas importantes, quedó silenciosa como nunca antes. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor, luto y una soledad abrumadora. A pesar de las condolencias que llegaban desde todos los rincones, amigos, socios comerciales, incluso jefes de Estado, Hakim se sentía más solo de lo que jamás imaginó posible. En los meses siguientes, se encontró perdido en una rutina vacía. Las riquezas a su alrededor, que antes parecían un símbolo de estatus y confort, ahora solo servían para recordarle el vacío que llenaba su vida. Se sentaba en la enorme oficina que había pertenecido a su padre,
tratando de concentrarse en los negocios que ahora eran su responsabilidad. Pero cada objeto en esa sala, cada detalle, parecía susurrar recuerdos que no podía borrar. Además del dolor del luto, había una nueva presión sobre él. Sin sus padres, Hakim se convirtió en el único responsable de cargar con el legado de la familia. Los consejeros de negocios empezaron a mencionar, cada vez más insistentemente, la importancia de que se casara y tuviera hijos. Un heredero es esencial, señor, le decían, casi como si fuera un recordatorio constante de que su dolor personal era secundario frente a lo que se esperaba de él. Sin embargo, Hakim no podía ni siquiera pensar en formar una familia. ¿Cómo podría, si su corazón seguía tan roto? Se sentía atrapado en un ciclo interminable de expectativas que parecían imposibles de cumplir. La mansión, aunque inmensa y lujosa, se volvía cada día más un lugar de sombras, lleno de recuerdos que no podía olvidar y responsabilidades que no sabía si podría llevar. Hakim descubrió que, aunque estuviera rodeado de riquezas y personas, la soledad podía ser devastadora. Sin sus padres, no tenía a quien compartir sus miedos, sus dudas o incluso las pequeñas victorias del día a día. Se dio cuenta de que, en el fondo, lo que más deseaba no era mantener el legado ni impresionar al mundo, sino encontrar a alguien que pudiera llenar el vacío que parecía crecer dentro de él. Esta pérdida temprana marcó a Hakim de una manera que nunca olvidaría. Fue el comienzo de un viaje solitario, pero también de una búsqueda por algo que ninguna fortuna en el mundo podría comprar: amor, propósito y verdadera conexión. Con el tiempo, Hakim encontró una forma de canalizar su dolor y soledad: el trabajo. Siempre tuvo una mente curiosa, apasionada por las innovaciones tecnológicas y el potencial que éstas tenían para transformar el mundo. Después de asumir la vasta herencia de la familia, decidió que no solo quería administrar la riqueza heredada, quería crear algo que fuera verdaderamente suyo. Hakim comenzó a sumergirse profundamente en el mundo de la tecnología. Pasaba horas en su oficina, leyendo todo lo que podía sobre startups, inteligencia artificial y el futuro digital. Inspirado por las grandes historias de emprendedores globales, decidió que era hora de usar los recursos de la familia para construir algo nuevo, algo revolucionario. El primer paso fue audaz. Reunió a los mejores ingenieros, programadores y visionarios que pudo encontrar, ofreciendo salarios astronómicos para asegurarse de tener las mejores mentes a su lado. ¿Su objetivo? Crear una plataforma digital que integrara servicios financieros de punta a punta, algo que pudiera simplificar la vida de las personas en un mundo cada vez más conectado. Con su carisma y determinación, Hakim lideró al equipo como un verdadero visionario. Estaba en todas las reuniones, participando de las decisiones más técnicas y los detalles más minuciosos. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba sobre el futuro, sobre cómo quería cambiar la forma en que el mundo hacía negocios. No se trata solo de lucro, les decía a sus empleados. Se trata de legado, de hacer algo que dure para siempre. Los resultados comenzaron a aparecer. En pocos años, la empresa de Hakim no solo fue un éxito, sino un fenómeno global. Bancos, grandes corporaciones e incluso gobiernos comenzaron a usar su tecnología para gestionar transacciones financieras. Su plataforma era tan innovadora que se volvió indispensable para el funcionamiento de muchas economías. Hakim, ahora un billonario por derecho propio, se convirtió en un nombre conocido en el mundo de los negocios. Aparecía en las portadas de revistas, daba conferencias en eventos internacionales y era constantemente invitado a los eventos más exclusivos del planeta. Su ambición y habilidad para transformar ideas en realidad eran aclamadas como inspiradoras. Pero, en medio de todo ese éxito, Hakim sabía que algo faltaba. Volvía a casa, una mansión aún más grande que la que había crecido, pero el silencio era ensordecedor. Mientras el mundo lo veía como un genio, un visionario, él se sentía vacío por dentro. Había momentos en que se encontraba mirando el horizonte del desierto, como lo hacía cuando era niño, preguntándose qué dirían sus padres sobre el hombre en que se había convertido. ¿Estarían orgullosos de él? ¿Se habrían alegrado al ver el legado de la familia elevado a nuevos niveles? A pesar de toda la gloria profesional, Hakim no podía llenar el vacío en su vida personal. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero aún faltaba algo que ninguna innovación tecnológica o contrato millonario podría ofrecer. Alguien con quien compartir su viaje, alguien que entendiera su alma y, sobre todo, que le recordara que él era más que un simple nombre poderoso.
Así, mientras su imperio crecía, Akim comenzó a darse cuenta de que su búsqueda debía ir más allá de los números y el éxito empresarial. Quería encontrar algo verdadero, algo que pudiera darle sentido a su vida, porque en el fondo sabía que todo el oro del mundo no podría reemplazar el calor de una conexión humana real. A los 38 años, Akim ya había conquistado más de lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Era uno de los hombres más ricos e influyentes del Medio Oriente, con un imperio tecnológico que alcanzaba todos los rincones del mundo. Pero, a pesar de todo el prestigio, había algo que su familia nunca dejaba de recordarle. Era el último de la línea. Y para ellos, eso era un problema que debía resolverse. Las conversaciones comenzaron de manera sutil, casi como sugerencias desinteresadas. Durante una cena en familia, una tía mayor comentó, con una dulce sonrisa: «Akim, ¿cuándo vamos a escuchar el sonido de los niños corriendo por esta casa? Tus padres estarían tan felices de verte con una familia». Él sonrió, incómodo, tratando de cambiar de tema, pero sabía que eso era solo el comienzo. Con el tiempo, las insinuaciones se hicieron más directas. Sus primos, tíos e incluso amigos de la familia comenzaron a mencionar la importancia de que él continuara el legado. «Has construido un imperio, Akim, pero ¿quién heredará todo esto? O un hombre no está completo sin una familia». Era como si cada encuentro social viniera acompañado de un recordatorio de su responsabilidad con la tradición. En su cultura, el concepto de legado era sagrado. No se trataba solo de dinero o propiedades, sino de mantener vivo el nombre de la familia, la línea que tenía siglos de historia. Para la sociedad que lo rodeaba, Akim era el portador de esa antorcha, y era impensable que se apagara en sus manos. Sin embargo, Akim tenía sentimientos encontrados sobre el tema. Entendía el peso de la tradición y respetaba profundamente lo que representaba. Pero, al mismo tiempo, sentía que esa presión solo aumentaba la soledad que ya cargaba. Sabía que su familia quería lo mejor para él, pero encontrar a alguien con quien compartir su vida no era tan simple como firmar un contrato o cerrar un gran negocio. Las discusiones comenzaron a intensificarse en los encuentros familiares. Su madrina, una mujer conocida por su franqueza, llegó a decir: «Akim, ya tienes casi 40 años. Ya no eres un joven. Cuanto más esperas, más difícil será encontrar a alguien y formar una familia». Esas palabras resonaron en su mente durante días. Aún así, Akim no quería ceder a la presión de manera impulsiva. Creía que, si se casaba, debía ser con alguien a quien realmente amara. Pero el amor parecía un lujo distante en su vida, algo que nunca tuvo tiempo de explorar debido a sus ambiciones y responsabilidades. Mientras tanto, sus consejeros y asesores, que siempre estaban atentos al futuro del imperio, también comenzaron a presionarlo. «Señor Akim», le dijeron en una reunión, «un heredero no es solo una cuestión de tradición. Es una garantía de estabilidad para el futuro de la empresa y todo lo que ha construido». Sintiendo que estaba atrapado, Akim comenzó a reflexionar sobre lo que realmente quería para su vida. No negaba la importancia de continuar la línea familiar, pero, al mismo tiempo, la idea de encontrar a alguien solo para cumplir con esa expectativa le incomodaba profundamente. Después de todo, quería más que un heredero, quería una familia de verdad, construida con amor y significado. Poco después de cumplir 38 años, comenzaron a surgir propuestas de matrimonio arreglado, todas cuidadosamente organizadas por las familias más influyentes de la región. Se ofrecían como oportunidades, como una forma de garantizar que Akim siguiera los pasos de la tradición. Pero para él, esas ofertas eran más como contratos fríos e impersonales, donde el amor estaba ausente y la verdadera conexión humana parecía ser solo una formalidad. Estos pensamientos lo dejaron inquieto. Las noches en su mansión, antes silenciosas, ahora estaban llenas de un torbellino de dudas. Caminaba por los amplios pasillos, pasando junto a los retratos de sus antepasados, sintiendo el peso de su mirada. Cada rostro parecía susurrar el mismo mensaje: «Es tu turno, Akim. No dejes que el nombre de la familia desaparezca». Esa presión constante marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Akim. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero en el fondo, todavía luchaba por encontrar una respuesta que honrara tanto su tradición como sus propios deseos. Akim se vio frente a una encrucijada difícil. Todos a su alrededor comenzaban a pensar que él se estaba negando a ver la realidad.
La presión era constante, pero la idea de un matrimonio por conveniencia simplemente no tenía sentido para él. Era casi como si estuviera siendo forzado a vivir un papel que no eligió, un papel que, para él, parecía vacío. Quería más que eso, quería algo verdadero, algo que tocara su corazón. Cada propuesta venía con una lista de cualidades y expectativas. Mujeres de buena familia, con belleza, inteligencia y, sobre todo, dispuestas a aceptar la vida al lado de un hombre con un imperio. No es que estuviera en contra de la idea de formar una familia sólida, pero no podía aceptar que su futuro fuera determinado por una elección ajena, por conveniencia o por el beneficio financiero y social que esas uniones pudieran proporcionar. Al mirar esas propuestas, Hakim sentía una sensación de vacío. Siempre eran muy parecidas. Mujeres de familias tradicionales, educadas, con buena apariencia y una actitud sumisa, que rara vez alzaban la voz para expresar sus propios deseos. La idea de compartir su vida con alguien a quien no conocía profundamente, alguien con quien no tenía una verdadera conexión emocional, le parecía insostenible. No importaba lo bellas o educadas que fueran esas mujeres, sabía que el amor no se construye solo con base en las apariencias o en convenciones sociales. Recordaba las conversaciones con sus padres, cuando aún era niño, cuando escuchaba tantas veces que, en el futuro, tendría que asumir el rol de líder de la familia y preservar el nombre y los negocios de la línea familiar. Pero nunca dijeron que debía ser a través de un matrimonio sin alma, sin amor. En el fondo, Hakim creía que su felicidad estaba en encontrar a alguien que lo entendiera, que compartiera los mismos valores y sueños, que lo amara de verdad y no solo por lo que representaba o por las ventajas que ofrecía. Había una propuesta que se destacaba entre las demás. Una joven llamada Layla, hija de una familia poderosa, fue presentada a él durante un evento de gala. Ella era hermosa, mucho más de lo que él había imaginado, y estaba en la flor de su juventud y educación. Conversaron durante unas horas, y aunque la conversación fue agradable, Hakim notó algo crucial: ella no parecía tener ningún interés genuino en él. Hablaba sobre el imperio de Hakim y las expectativas de su familia, pero sus ojos no brillaban cuando mencionaba sus sueños personales o intereses propios. Hakim sintió que ella solo estaba cumpliendo un papel, y eso lo incomodó profundamente. A pesar de su belleza y aparente bondad, Layla era solo otra pieza en este juego de conveniencia. Hakim sabía, con toda su experiencia, que un matrimonio así no tendría futuro. Y para él, esto no solo se trataba del futuro de la familia, sino de su propia felicidad. Sabía que necesitaba más que un matrimonio basado únicamente en lo que se esperaba de él. Quería una esposa que compartiera su vida de forma verdadera. Pero las propuestas seguían llegando, algunas más elaboradas que otras, con detalles sobre cómo podrían ayudar a expandir aún más el imperio de Hakim, garantizar que la línea familiar prosperara y, en última instancia, proteger su posición en la sociedad. Y con cada una de esas propuestas, la resistencia de Hakim se volvía más firme. No quería ser un hombre casado solo por estatus, por conveniencia o para mantener una imagen que la sociedad esperaba de él. Hakim sabía que, detrás de esas propuestas, había algo mucho más profundo: el deseo de su familia de ver continuar su linaje, de ver la historia de la familia perpetuada. Pero también sabía que el verdadero amor, la verdadera sociedad, no podía ser forzada. No podía ser algo arreglado, sino algo genuino y natural. Y estaba decidido a esperar por ello. Quería a alguien a su lado que no viera su imperio solo como un medio de vida, sino como un camino compartido, un viaje en el que ambos pudieran crecer juntos. A medida que el tiempo pasaba y llegaban más propuestas, Hakim mantenía su decisión firme. Estaba dispuesto a esperar el tiempo necesario, porque sabía que la verdadera felicidad no podía ser impuesta, debía ser encontrada, construida y cultivada. Y estaba dispuesto a esperar por el amor que realmente merecía. La idea parecía absurda a primera vista. Una subasta donde madres solteras serían subastadas para ser contratadas por millonarios con el compromiso de tener hijos, a cambio de una generosa ayuda financiera y apoyo para sus familias. Sin embargo, algo dentro de Hakim, que estaba desesperado por encontrar una solución al vacío que sentía en su vida, lo hizo detenerse a pensar. Estaba cansado de la presión constante para formar una familia, de todas las propuestas de matrimonio arreglado que rechazaba, y de la soledad que parecía profundizarse cada día. No solo buscaba una mujer para ser su esposa, sino alguien que compartiera su deseo de tener hijos, alguien que pudiera dar continuidad a su legado y linaje. Sin embargo,
La verdad era que aún no había encontrado una conexión genuina que lo hiciera creer en el amor verdadero y duradero. Fue entonces cuando escuchó sobre esa subasta benéfica. Al principio, Hakim se sintió incómodo con la idea, como si fuera algo extremadamente inusual, incluso impersonal. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que la subasta podría ser la oportunidad que estaba buscando. Podría encontrar a una mujer dispuesta a desempeñar un papel importante en su vida, sin las formalidades de un matrimonio arreglado y sin las complejidades de un romance tradicional. Era una propuesta que, en su mente, podría ofrecer una solución práctica para la situación en la que se encontraba: tener un hijo. Pero la verdadera motivación de Hakim era el profundo deseo de ser padre, de dejar un legado de herencia y continuidad para la familia. Sabía que, con el tiempo, sus negocios y su fortuna serían pasajeras, a menos que encontrara a alguien con quien pudiera construir una familia. Y, a pesar de todas las críticas que podría enfrentar al tomar una decisión tan controvertida, sentía que esta podría ser su oportunidad de cumplir finalmente la promesa que le hizo a su padre, la promesa de continuar con la línea familiar. La subasta en sí era algo completamente ajeno a su universo. Había crecido en un ambiente de exclusividad, con eventos sofisticados, cenas de gala y reuniones de negocios. Pero esa subasta era diferente. La idea de ofrecer apoyo financiero a cambio de una maternidad contratada le parecía algo tan distante de su mundo habitual, pero al mismo tiempo, estaba de alguna manera conectada con su propio desesperado deseo de cumplir su misión de ser padre. En ese momento, se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza y el imperio que había construido, aún le faltaba algo esencial en su vida: la paternidad. No importaba cuán exitoso fuera en los negocios, o cuán grande fuera su fortuna, sin un hijo para transmitir su herencia, se sentía incompleto. Al principio dudó. Había algo desconcertante en la idea de participar en una subasta como esa, con tantas otras personas buscando el mismo objetivo. Pero, al mismo tiempo, sentía que sería una oportunidad para tomar el control de su vida de manera más directa. Ya no quería depender de las convenciones sociales o de la presión de su familia para encontrar a una esposa perfecta. La subasta era, de alguna manera, una forma de tomar el destino en sus manos, de ser capaz de elegir y crear un futuro a su manera. Al decidir participar, Hakim comenzó a investigar sobre la subasta. Descubrió que el evento era organizado por una organización benéfica con el objetivo de ayudar a mujeres solteras a ofrecer un futuro mejor para sus hijos, especialmente aquellas que enfrentaban dificultades financieras. La idea era simple, pero cargada de controversia. El participante que ganara la subasta ofrecería un contrato de apoyo financiero a una mujer que aceptara la condición de ser madre y criar al hijo del ganador. Aún así, no podía evitar sentir cierto malestar con el concepto. Pero, en el fondo, sabía que la búsqueda del amor verdadero era algo que podría tardar demasiado. Y, al mismo tiempo, su necesidad de ser padre, de crear un heredero que perpetuara el legado familiar, era algo que no podía esperar. Lo que quería, más que cualquier otra cosa, era alguien que lo ayudara a formar la familia de sus sueños, sin las ataduras de una sociedad que ponía tantas expectativas sobre él. Esa noche, mientras miraba los números y nombres de las participantes en la subasta, Hakim sintió una sensación de urgencia. Sabía que ya no podía posponer más su búsqueda. Estaba a punto de embarcarse en un viaje que, él creía, podría llenar el vacío que lo había atormentado durante tanto tiempo. La subasta sería su primer paso hacia el futuro, y estaba decidido a encontrar una madre para su hijo, alguien que pudiera darle lo que más deseaba: un legado, un heredero y la oportunidad de construir una familia. Pero lo que Hakim no sabía era que esta elección, esta idea aparentemente simple, cambiaría todo en su vida de una manera que jamás habría podido prever. La subasta estaba a punto de comenzar. Hakim estaba en un rincón discreto, observando atentamente los detalles del evento. Se había preparado para esto, pero, al mismo tiempo, no podía evitar sentirse inquieto. La idea de estar allí, en medio de tantas personas, buscando algo tan personal e íntimo, parecía surrealista. Sabía lo que quería, pero la atmósfera del evento lo dejaba incómodo. Y entonces, como un reflejo de algo que ni siquiera sabía que buscaba, los ojos de Hakim se cruzaron con los de una mujer que estaba en el centro de la sala. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Jamás podría imaginar que, entre tantas mujeres dispuestas a aceptar ese acuerdo, una presencia tan única y poderosa lo llamaría de una manera tan intensa. Se llamaba Layla.
Laila estaba allí por una razón muy diferente a la de muchos otros participantes. Mientras la mayoría de las mujeres buscaban ayuda financiera o estabilidad, ella tenía un objetivo mucho más urgente y desesperado: salvar la vida de su hijo. El pequeño Ahmed, su hijo de apenas 4 años, estaba enfermo, gravemente enfermo, y los costos del tratamiento médico estaban más allá de lo que ella podría pagar por sí sola. Sabía que su hijo necesitaba una oportunidad para vivir, pero el sistema de salud era cruelmente inaccesible para personas como ella. Y fue por eso que Laila tomó la decisión de participar en esa subasta. No por vanidad ni por el deseo de involucrarse con alguien rico, sino por amor incondicional a su hijo. Estaba dispuesta a hacer lo impensable para asegurarse de que Ahmed recibiera el tratamiento que necesitaba. Pero, al mirar a Hakim, algo dentro de ella también despertó. Él no era solo otro hombre rico, como tantos otros que habían asistido al evento. Había algo en su mirada, una vulnerabilidad oculta bajo su postura de empresario exitoso, que llamó su atención. Hakim, por su parte, se sintió inmediatamente conmovido por Laila. No solo era su belleza lo que lo fascinaba, sino la fuerza y la resiliencia que ella irradiaba. Ella no estaba allí por conveniencia, no estaba allí por deseo de mejorar su vida financiera ni por estatus. Estaba allí porque amaba profundamente a su hijo y estaba dispuesta a todo para verlo curado. Y, a pesar de todas sus dudas sobre la subasta, Hakim no pudo ignorar lo mucho que eso tocó su corazón. Ambos intercambiaron algunas miradas, y antes de que él pudiera acercarse, Laila comenzó a conversar con otras personas, concentrada en la razón por la que estaba allí. Hakim, sin embargo, no podía dejar de mirarla. Algo sobre su determinación, la fuerza que se reflejaba en sus gestos y la dedicación que mostraba a la causa de su hijo hizo que la admirara profundamente. Sabía que había algo especial en ella, algo que iba más allá de lo superficial, más allá de cualquier expectativa de una esposa o madre idealizada. Cuando llegó su turno de participar en la subasta, el destino los unió de manera inesperada. El nombre de Laila fue anunciado, y Hakim no dudó. Se inscribió, tal vez más por instinto que por lógica. Sabía lo que quería, y ella parecía ser la mujer que había estado buscando, pero no solo para ser la madre de su hijo. Sentía que había algo más en esa conexión, algo más profundo, que recién comenzaba a revelarse. Laila, al darse cuenta de que Hakim era el hombre que la había elegido, no sabía qué pensar. Aunque estaba allí con un único objetivo, salvar a su hijo, no podía negar la atracción que sentía por él. No estaba acostumbrada a verse como un objeto de deseo en una situación como esa, pero su presencia, firme y directa, parecía ser una solución para todo lo que había enfrentado sola durante tanto tiempo. Comenzaron a conversar después del evento, y fue en ese momento cuando Hakim conoció la verdadera esencia de Laila. Ella compartió con él la dura realidad de su vida, como madre soltera, la lucha diaria para darle lo mejor a su hijo y, sobre todo, como el amor de madre la había llevado a tomar la decisión de participar en esa subasta. No le interesaba el dinero, sino la oportunidad de garantizar una vida mejor para el pequeño Ahmed. Hakim se sintió conmovido por la sinceridad de Laila. Se dio cuenta de que, a pesar de todas las riquezas y logros materiales que poseía, nada en su vida se comparaba con lo que ella estaba dispuesta a hacer por su hijo. En ese momento, algo cambió dentro de él. No sabía exactamente qué sentía, pero comenzaba a darse cuenta de que tal vez este encuentro fuera la clave para resolver las lagunas en su propia vida, que hasta ese momento había intentado llenar con el poder del dinero y el control sobre su carrera. La noche terminó, pero la conexión entre Hakim y Laila apenas comenzaba. Él sintió algo dentro de sí que nunca había sentido antes, una esperanza genuina de que el destino tenía una forma peculiar de reunir a las personas en los momentos más inesperados. Era solo el comienzo, y Hakim aún no lo sabía, pero ese encuentro cambiaría para siempre no solo la vida de Laila, sino también la suya. El ambiente estaba tenso. La subasta había llegado a su punto más crítico, y el silencio se cernía sobre el aire, mientras los participantes esperaban las últimas ofertas. Hakim sentía su corazón acelerarse mientras miraba a Laila, ahora de pie frente a él. Sus ojos, llenos de dolor y esperanza, eran como un espejo, reflejando la lucha que ella libraba en su interior. Sabía lo que tenía que hacer, pero la oferta que estaba a punto de hacer era algo impensable para la mayoría de las personas. Después de momentos de reflexión silenciosa, Hakim se levantó, su mirada fija en Laila,
y con la autoridad que le confería su fortuna, hizo la oferta que nadie esperaba. «Quiero que seas la madre de mi hijo», dijo, con voz grave y segura, pero con un toque de vulnerabilidad. «Te proporcionaré el tratamiento médico que tu hijo necesita, te aseguraré todo lo que necesites, pero quiero que aceptes engendrar mi hijo. No habrá lazos emocionales, solo un contrato. Tú serás la madre de mi hijo y yo el padre. Sin promesas de romance ni de ningún tipo de vínculo más allá de eso». La sala quedó en silencio. El impacto de la propuesta de Hakim fue instantáneo, y todas las miradas se volvieron hacia Layla. Ella se quedó paralizada por un momento, sin saber cómo reaccionar ante aquello. Esas palabras cortaron como una espada, y la idea de una relación sin amor, una simple transacción para concebir un hijo, le parecía surreal, casi inmoral. Miró a Hakim, tratando de descifrar si hablaba en serio, si había alguna falla en su razonamiento, pero sus ojos estaban firmes, sin arrepentimiento. La propuesta de Hakim era audaz y cargada de peso. Estaba ofreciendo una oportunidad para salvar a su hijo, algo que Layla jamás imaginó que podría suceder. Pero, al mismo tiempo, le pedía que hiciera un sacrificio profundo, algo que nunca pensó que tendría que considerar. Ella siempre soñó con ser madre, pero nunca imaginó que ese sueño llegaría de una manera tan inesperada y sin ningún tipo de involucramiento emocional. Los ojos de Layla estaban llenos de lágrimas, pero no podía dejar que se notara todo el dolor que sentía. Lo que más quería en el mundo era ver a su hijo curado, pero esa oferta la hacía sentir que algo le estaban quitando de su propio corazón. La idea de tener un hijo, sí, pero sin el amor, sin el vínculo natural que una madre y un padre deberían compartir, le parecía arrancarle una parte del alma. «¿Entiendes lo que estás pidiendo, Hakim?», preguntó, con voz baja pero firme. «Estás pidiendo que traiga un niño al mundo sin amor, sin una relación real. ¿Sabes lo que eso significa para una madre? ¿Para una mujer?». Hakim bajó la mirada por un instante, como si ponderara la profundidad de la cuestión. Sabía que eso era difícil de comprender, incluso para él. Pero su mente estaba centrada en la necesidad del momento, en la misión de engendrar un heredero para su legado, algo que sentía era vital para su propia realización. Quería llenar el vacío en su vida, el vacío que el éxito financiero y los negocios no lograban llenar. Pero, por un momento, se permitió reflexionar sobre las palabras de Layla, sobre lo que realmente estaba pidiendo. Dio un paso hacia ella, su mirada más suave ahora, como si intentara transmitir un poco de la humanidad que ella aún no había visto en él. «Entiendo, Layla», dijo con más calma. «Entiendo que esto es difícil. Pero lo que estoy pidiendo no es sencillo, y ninguno de los dos saldrá ileso. No puedo prometer amor, pero puedo prometer seguridad para tu hijo y una oportunidad para que ambos vivan una vida mejor. Lo que ofrezco no es solo dinero, es la oportunidad de salvar una vida». Layla respiró profundamente. Sabía que estaba frente a un dilema que podría cambiar su vida para siempre, y tal vez el destino de su hijo. La oportunidad de salvar a Ahmed, de darle la oportunidad de sobrevivir, de verlo crecer saludable y libre del dolor, eso significaba más para ella que cualquier otra cosa. Pero el precio de eso, el precio emocional, la dejaba sin palabras. Tenía que tomar una decisión. Por un momento, imaginó el rostro de Ahmed, sonriendo y jugando como cualquier otro niño, saludable y feliz. Sabía que solo podría darle esa oportunidad si aceptaba la propuesta de Hakim. Pero ¿podría realmente vivir con la decisión de ser madre de un hijo sin un vínculo genuino de amor y cariño? Sabía que, en el fondo, la maternidad no solo era sobre concebir un niño, sino sobre nutrirlo, educarlo y darle el amor que la vida requería. Los minutos parecían arrastrarse mientras Layla reflexionaba. Miró a Hakim una vez más, dándose cuenta de la gravedad de la situación y el peso de lo que él le estaba ofreciendo. Él no solo estaba pidiendo un contrato, estaba pidiendo un cambio profundo en su vida, que podría, tal vez, ayudarla a salvar la vida de su hijo. Finalmente, suspiró y, con el corazón pesado, miró directamente a sus ojos. «Acepto», dijo ella, con voz firme, pero cargada de un dolor silencioso. «Acepto, porque esto es lo que mi hijo necesita. Pero que esto quede claro entre los dos. No habrá amor, no habrá vínculo más allá de lo que establece el contrato. Haré lo que sea necesario para salvar la vida de mi hijo». La sala quedó en silencio nuevamente,
como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Layla y Hakim habían sellado un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. Ella estaba haciendo un sacrificio profundo, y él estaba tomando una decisión que lo llevaría a un destino que aún no comprendía por completo. El contrato fue formalizado en una oficina elegante, lejos de miradas curiosas, donde todo fue documentado de manera fría e impersonal. Hakim, como hombre de negocios, trataba la situación como una transacción más, un contrato que garantizaría la salud de su hijo y el futuro de su legado. Layla, por otro lado, sentía el peso de la decisión en su pecho. Sabía que estaba tomando una decisión difícil, algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de su hijo. Estaba allí por una única razón: el bienestar de Ahmed, su hijo enfermo, y nada más. En los primeros días, la relación entre ellos fue completamente impersonal. Básicamente, eran dos personas cumpliendo lo acordado. Hakim se dedicaba a los negocios y Layla a su maternidad, preparándose para cumplir con su parte en el acuerdo. Vivía en una casa cómoda proporcionada por Hakim, pero se sentía como si solo estuviera de paso, sin pertenecer, sin un lugar realmente suyo. Hakim, por su parte, trataba a Layla con respeto, pero con una cautelosa distancia. Él no estaba allí para involucrarla emocionalmente. Su intención, al principio, era clara: cumplir con el contrato y asegurarse de que todo se hiciera de manera pragmática, como cualquier transacción que realizara. Ella estaba allí para tener un hijo. Punto. No había espacio para sentimientos, para romanticismo. Ambos sabían esto, y así pasaron los días. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. No fue algo que Hakim notara de inmediato. Pero, poco a poco, fue observando pequeños gestos de Layla que lo dejaban intrigado. El cuidado con su hijo, la forma en que se dedicaba a él, su fortaleza inquebrantable en medio de tantas dificultades. Era como si, sin querer, ella revelara una parte de su alma, algo que él jamás había esperado encontrar en alguien a quien solo veía como una proveedora de un heredero. Hakim comenzó a observarla más de cerca. La veía despertando temprano para preparar el desayuno, cuidando a Ahmed con una paciencia que parecía interminable, calmándolo cuando estaba inquieto, cantándole para hacerlo dormir. Su relación era profesional, sí, pero Hakim no podía negar que algo en él lo tocaba de una manera que no había anticipado. Él, que siempre había tratado con negocios y contratos fríos, ahora se encontraba ante una mujer que no solo cumplía con su parte en el acuerdo, sino que lo hacía con una dignidad y un amor que lo sorprendían cada día. Layla, por su parte, seguía manteniendo la distancia. Sabía lo que estaba en juego y lo que él esperaba de ella. No había espacio para nada más. Ella se dedicaba a Ahmed, como siempre lo hizo, con toda su fuerza y energía. Pero, de vez en cuando los ojos de Hakim se fijaban en ella, sentía incomodidad. No estaba acostumbrada a ser observada de cerca, y mucho menos por alguien tan distante y cerrado como él. Aún así, en algunos momentos, lo veía de una manera que era imposible no notar. Él también la observaba con algo más que una mirada fría de negocios. Una tarde, Hakim llegó más temprano de lo habitual, y Layla estaba sentada en el jardín, con Ahmed en sus brazos, observando el atardecer. El pequeño finalmente había quedado dormido, después de un día particularmente difícil. Hakim se acercó en silencio, sin querer interrumpir el momento. Pero al verla allí, con su hijo en brazos, se dio cuenta de la profundidad del sacrificio que ella estaba haciendo. Ella no era solo una madre preocupada por la salud de su hijo. Ella estaba allí, haciendo todo lo que podía para garantizar el bienestar de Ahmed, sin esperar nada a cambio. Ella era, sobre todo, una mujer que luchaba por su hijo, y ese amor incondicional lo tocaba de una manera que no sabía cómo manejar. «Eres una buena madre», dijo él, sin pensarlo. Su voz sonó más suave de lo habitual. Layla lo miró, sorprendida, pero también con una ligera expresión de cansancio. Estaba tan acostumbrada a ser tratada con frialdad y formalidad por Hakim, que esas palabras parecían casi extrañas. «Hago lo que tengo que hacer», respondió ella, con voz firme, pero sin arrogancia. «Es lo que cualquier madre haría». Hakim se sentó junto a ella, aún mirando a Ahmed, que ahora estaba tranquilo, durmiendo pacíficamente. Sintió una punzada de algo que no podía identificar, una sensación nueva para él, algo que no estaba preparado para enfrentar. Él,
que siempre había tenido el control de todo en su vida, ahora estaba frente a algo que no podía controlar: el poder del amor y el sacrificio de Layla por su hijo. ¿Cómo es posible que una mujer tan fuerte, tan dedicada, esté aquí por una razón tan simple?, pensó él. ¿Por qué alguien haría esto por un hijo, sin ganar nada, sin esperar nada a cambio? Esos pensamientos quedaron en la mente de Hakim durante los días siguientes. Cada gesto de Layla, cada palabra que ella decía, lo hacía reflexionar cada vez más sobre su propia vida y sus propias elecciones. Su relación seguía siendo profesional, aún limitada al contrato, pero con cada día que pasaba, comenzaba a percibir algo más profundo, algo más humano en ella. Y aunque trataba de no demostrarlo, un cierto vínculo comenzaba a formarse entre los dos. Layla, por su parte, intentaba mantener una distancia emocional. Sabía que no podía permitir que los sentimientos tomaran control. Ella no estaba allí por sí misma, sino por su hijo. Sabía que lo que estaba ocurriendo entre ella y Hakim no era amor, y no debía serlo. Pero, en algún lugar dentro de sí, comenzaba a cuestionar si esa separación, esa distancia rígida entre ellos, era realmente posible. Lo que sentía por Ahmed era puro, incondicional, pero, de alguna manera, algo comenzaba a florecer también entre ella y Hakim. ¿Y qué hacer con eso? Eso, aún no lo sabía. El tiempo pasó, y, sin que ninguno de los dos realmente lo planeara, algo comenzó a suceder entre Hakim y Layla. Al principio, era una amistad que se formaba de manera silenciosa, sin prisa, pero con una intensidad que ambos comenzaban a percibir poco a poco. La conexión entre ellos no era planeada, no había un guión ni reglas que seguir. Era algo orgánico, que se construyó lentamente, en las conversaciones alrededor de la mesa del comedor, en las horas en que él se quedaba a su lado mientras ella cuidaba a Ahmed, e incluso en los pequeños momentos de silencio compartido. Hakim era un hombre acostumbrado a un ritmo frenético de trabajo, siempre rodeado de negocios, números y grandes decisiones. Tenía una vida llena de lujos y logros, pero algo parecía faltar. Había una frialdad en sus interacciones con las personas a su alrededor, una distancia que no podía explicar. Creía que el éxito material sería suficiente para llenar cualquier vacío. Pero, a medida que pasaba más tiempo con Layla, comenzó a ver que el mundo que conocía no era el único que importaba. Layla, por su parte, nunca tuvo el lujo de una vida llena de comodidades o facilidades. Era una mujer fuerte, que luchaba todos los días por la salud de su hijo, pero también era una mujer que creía profundamente en la simplicidad de la vida y en el poder de los pequeños gestos significativos. Para ella, las cosas más preciosas estaban en las pequeñas acciones diarias. Un abrazo fuerte, una palabra cariñosa, la sonrisa de su hijo, la felicidad de ver a Ahmed jugar de nuevo después de días difíciles. No necesitaba mucho para ser feliz. Para Layla, la verdadera riqueza estaba en las cosas que no podían comprarse. A medida que pasaron las semanas, Hakim comenzó a ver todo esto en Layla. Ella, sin querer, le enseñaba a ver el valor en las pequeñas cosas. A veces, después de un largo día de trabajo, se encontraba en la sala, sentado junto a ella, solo escuchándola hablar sobre su día, sobre Ahmed, sobre las pequeñas alegrías que encontraba en las situaciones cotidianas. Nunca había dado mucha importancia a estas pequeñas cosas, pero ahora empezaban a tener significado para él. Se veía sonriendo más, sintiendo más calma en su corazón, algo que nunca pensó que fuera posible en medio del torbellino de su vida corporativa. Fue durante las largas conversaciones después de la cena, cuando Ahmed ya estaba dormido, que Hakim más se sorprendía con la visión de Layla sobre la vida. Ella hablaba con una pasión silenciosa sobre lo que realmente importaba. Compartía historias de su infancia difícil, pero siempre con una fuerza silenciosa que Hakim admiraba profundamente. Nunca se quejaba, nunca se rendía ante la amargura o el desespero. Tenía una forma tranquila de lidiar con las adversidades, y esa serenidad, esa paz interior, era algo que Hakim aún no comprendía completamente, pero que empezaba a valorar. «Eres una mujer fuerte, Layla», dijo una noche, de forma espontánea, sin esperar que las palabras salieran con tanta sinceridad. «Nunca imaginé que alguien como tú pudiera existir en un mundo tan distante del mío». Ella lo miró con una sonrisa suave, como si supiera que él comenzaba a ver las cosas de una manera diferente. «Solo hago lo que es necesario, Hakim. La verdadera fuerza viene de saber que puedes seguir adelante, no importa lo que la vida te ponga en el camino. A veces,
Las cosas más simples tienen el mayor poder. Este tipo de conversaciones se repitió varias veces, y, poco a poco, Akim se permitió aprender de ella, incluso sin darse cuenta de que se estaba abriendo algo que no sabía que necesitaba. Comenzó a mirar el mundo con otros ojos, ojos más atentos, más dispuestos a ver la belleza en las pequeñas cosas. Empezó a entender que el éxito no estaba solo en grandes logros empresariales o en acumular riquezas. La verdadera riqueza, descubrió, estaba en estar presente, en ser genuino, en valorar esos momentos simples y sinceros que Layla parecía vivir tan naturalmente. Había algo en la manera en que Layla hablaba sobre la vida que parecía transformar la forma en que él se sentía. Cuando hablaba de Ahmed, su voz era suave, pero llena de una fuerza inusual. Ella era madre, pero no de una manera común. Llevaba una paz, una confianza silenciosa en su corazón que transmitía seguridad a aquellos a su alrededor. Cuando Akim veía eso, se sentía tocado por algo profundo, algo que sabía que nunca había experimentado antes. Layla, por su parte, comenzó a notar un cambio en Akim también. Lo veía empezar a alejarse, lentamente, de ese mundo impersonal y calculador de negociaciones frías. Comenzaba a sonreír más, a mirar la vida con una ligereza que nunca imaginó que sería posible para él. Era como si, poco a poco, estuviera encontrando una parte de sí mismo que nunca supo que existía. Y Layla, sin darse cuenta, estaba siendo la clave para esa transformación silenciosa. Su amistad creció de forma sutil, pero constante. Era una amistad construida en respeto y admiración, sin prisa por etiquetarla o definirla. Solo estaban aprendiendo el uno del otro, en un espacio tranquilo, donde las palabras se convertían en puentes que los conectaban de manera inesperada. Y, por más que el contrato entre ellos siguiera en vigor, algo más profundo y verdadero estaba floreciendo. Una amistad genuina, algo que Akim nunca imaginó que encontraría. Esta amistad, aunque silenciosa, comenzaba a ser la base de algo nuevo para Akim, algo que ya no podía ignorar, la verdadera conexión humana. Los días pasaron y la amistad entre Akim y Layla se profundizó de maneras que él nunca imaginó. Cada conversación, cada momento juntos parecía desafiarlo a ver el mundo con nuevos ojos. Pero una mañana, algo inesperado ocurrió. Akim estaba en la casa de Layla, sentado en la sala mientras ella preparaba el café para Ahmed, que jugaba con sus juguetes en la mesa de al lado. Acababan de hablar sobre el progreso de Ahmed, que comenzaba a mejorar después de meses difíciles de tratamiento. Era una mañana tranquila, sin prisas, pero Akim sentía que algo estaba a punto de suceder. La tranquilidad se rompió cuando Layla entró en la sala con un sobre. Miró a Akim con una expresión que él no reconoció. Sus ojos estaban diferentes, más oscuros, como si estuviera cargando un peso invisible que finalmente estaba a punto de ser revelado. Dudó antes de hablar. Yo tengo algo que contarte, Akim. Algo que necesitas saber. Akim, acostumbrado a resolver problemas rápidamente en el mundo de los negocios, sintió una ola de incomodidad. No sabía qué esperar, pero el tono en la voz de Layla le hizo darse cuenta de que esto no era algo simple. Se levantó, inquieto, y se acercó a ella. Layla entregó el sobre a Akim y él lo abrió, encontrando una carta y algunos documentos. La carta estaba firmada por el nombre de un médico especializado en genética, alguien de renombre, conocido por realizar investigaciones sensibles. El corazón de Akim aceleró mientras leía las palabras, y lo que allí estaba escrito parecía salido de una pesadilla. El médico informaba que, tras un análisis genético realizado a Ahmed, se comprobó que el niño era, de hecho, sobrino de Akim. Era hijo de un hermano de Akim, alguien que había desaparecido misteriosamente años atrás y cuya existencia él casi había olvidado. Ahmed era, en realidad, el hijo de un hermano que Akim nunca supo que tenía. El secreto que Layla había guardado durante tanto tiempo ahora salía a la luz de una manera devastadora. Akim se quedó paralizado. Miró a Layla y ella, con los ojos empañados de lágrimas, explicó todo. Le contó que, años atrás, cuando estaba en una relación complicada, había quedado embarazada del hermano de Akim. En ese momento, su relación con él fue turbulenta, y él desapareció poco después de la trágica muerte de su propio padre. Ella ya no sabía qué había pasado con él. Con el paso del tiempo, decidió criar al niño sola, sin revelar nunca el nombre del padre.
No quería involucrar a Hakim en su vida, especialmente por su hermano, que parecía cada vez más distante de todos. Pero cuando se enteró de la situación de salud de Ahmed, Layla se dio cuenta de que tenía que hacer algo más. Necesitaba ayuda. Fue entonces cuando se inscribió en la subasta benéfica. Nunca imaginó que el destino la haría cruzarse con Hakim, sin saber quién era realmente él. Las palabras de Layla flotaban pesadas en el aire, y Hakim sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Estaba atónito, la mente corriendo para tratar de entender todo lo que acababa de descubrir. ¿Cómo era posible que hubiera pasado tanto tiempo sin saber que tenía un sobrino? Miró a Ahmed, que jugaba despreocupado, con su sonrisa tímida y su mirada curiosa. Ese niño, su sobrino, era la única conexión que quedaba de una parte de su familia que él creía haber perdido para siempre. Pero aún había algo más que Hakim no lograba entender. Sintió una enorme ola de culpa invadiendo su corazón. ¿Cómo había estado tan distante de todo esto? ¿Cómo no se dio cuenta de que había una conexión tan fuerte e importante que debería haber cuidado? Sentía que algo se había arrancado de su pecho, y el dolor por la pérdida de su hermano, el dolor de no haber percibido el sufrimiento de Layla y Ahmed, lo abrumó profundamente. Layla lo miró con una expresión triste, pero llena de comprensión. Sabía que el descubrimiento era un golpe para Hakim, pero también sabía que ahora él tenía la oportunidad de ser parte de la vida de Ahmed de una manera que nunca imaginó posible. Siempre había sabido que Hakim tenía un buen corazón, pero ahora tendría que tomar decisiones difíciles. Ya no podía negar la verdad. Tenía una familia, una parte perdida de sí mismo, frente a sus ojos. Hakim se sentó, la mente un torbellino. Necesitaba procesar todo lo que había descubierto. El choque era inmenso, pero una parte de él sentía algo mucho más profundo, algo que no sabía cómo describir. Sentía que había algo mucho más grande en juego aquí, algo que no solo tenía que ver con los negocios o el éxito que tanto buscaba. Era sobre su propia historia, sobre el legado que podía construir para su familia. Miró a Layla, con una mirada que transmitía una mezcla de gratitud y angustia. «Layla, no sé qué hacer con todo esto», dijo, su voz cargada de emoción. «Yo no sabía que tenía un sobrino, no sabía que había perdido tanto tiempo sin entender la historia de mi propia familia». Layla asintió, con los ojos aún empañados. «Lo sé, Hakim. Pero ahora lo sabes. Y eso cambia todo». Hakim miró nuevamente a Ahmed. Sintió una responsabilidad que nunca supo que existía. Era como si todo el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Pero, al mismo tiempo, una sensación de claridad comenzaba a formarse en su mente. Ya no podía huir. El destino lo había traído de vuelta a su familia, y él estaba listo para comenzar a escribir una nueva historia, una historia que involucraba más que solo él mismo. Era la historia de un tío que encontraría su verdadera misión, de un hombre que tendría que decidir qué tipo de legado dejaría para su sobrino y para todos a su alrededor. Y, lo más importante, descubrió algo sobre sí mismo. El valor de la conexión, de la familia y del amor que, aunque distante, siempre estuvo allí, esperando ser encontrado. El peso de la revelación sobre Ahmed, el sobrino perdido de Hakim, aún flotaba en el aire, pero, a medida que pasaban los días, una sensación de claridad comenzó a formarse dentro de él. En ese momento, con todos los sentimientos y descubrimientos que habían surgido, Hakim sabía que ya no podría retroceder. Miró a Layla y a Ahmed y supo, con certeza, que lo que estaba sucediendo allí era algo más que una simple circunstancia de la vida. Era una oportunidad para redescubrir algo esencial, la importancia de su propia familia. Esa noche, Hakim no podía dormir. Miró por la ventana de su habitación, el silencio de la ciudad extendiéndose por todos los rincones. Estaba sumido en un torbellino de emociones. La sorpresa del descubrimiento, el dolor de haber perdido tantos años sin saber de Ahmed, la culpa por no haber estado más cerca de su familia. Pero, al mismo tiempo, sentía algo nuevo apoderándose de su corazón, una sensación de responsabilidad, pero también de afecto que no sabía que era capaz de sentir. ¿Cómo podría mantenerse distante de un niño que, sin saberlo, había perdido tanto y ahora estaba frente a él, necesitando ayuda? Hakim se levantó de la cama y, con pasos firmes, se dirigió a la oficina. Allí, frente a la computadora, buscó las mejores clínicas para el tratamiento de Ahmed y se informó sobre cuidados médicos,
tratando de reunir toda la información posible para ayudar. No quería ser solo un tío distante, quería ser una presencia activa. Quería ser alguien que realmente marcara la diferencia en la vida del pequeño, alguien en quien Layla pudiera confiar. En los días siguientes, Hakim decidió involucrarse más, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Comenzó a pasar más tiempo con Layla y Ahmed. Cuando Layla necesitaba ayuda con las tareas diarias, él estaba allí. Cuando el médico recomendó un tratamiento específico para Ahmed, no dudó en asumir la responsabilidad, asegurándose de que todo se hiciera de la mejor manera posible. Estaba transformándose, y eso se reflejaba en cada acción que tomaba. Para Hakim, cuidar de Ahmed no era solo una obligación, era algo que lo llenaba de una manera que nunca imaginó que sería posible. Y Layla lo notó. Ella, que siempre había sido tan fuerte y resiliente, sintió una ola de alivio al ver que Hakim realmente se estaba importando. Sabía que él tenía el potencial de ser un gran tío para Ahmed, pero lo que no esperaba era que, con el tiempo, él se convertiría en un verdadero aliado y amigo. Empezó a confiar en él de una manera que nunca antes había confiado. El hombre que al principio había hecho una propuesta tan fría, sin lazos emocionales, ahora estaba allí, dispuesto a ser parte de su vida y, lo más importante, dispuesto a ser parte de la vida de Ahmed. Una tarde, mientras estaban en el parque, Hakim estaba sentado en el banco, observando a Ahmed jugar con los otros niños. La sonrisa de Ahmed era contagiosa, y Hakim, de alguna manera, sintió como si estuviera comenzando a conocer una parte de sí mismo que había estado olvidada durante mucho tiempo. Sabía que la vida de Ahmed no sería fácil, pero allí, en esa tarde soleada, con el sonido de las risas en el aire, Hakim hizo una promesa silenciosa a sí mismo: nunca más dejaría a su familia atrás. Layla, que estaba observando a Hakim con los ojos llenos de emoción, se acercó a él. No dijo nada al principio, pero, al sentarse a su lado, un simple toque en su mano fue suficiente para transmitir toda la gratitud que sentía. Sabía que Hakim estaba viviendo un momento de transformación, y sentía que la redención que él buscaba ahora no era solo sobre lo que podía hacer por Ahmed, sino sobre lo que estaba descubriendo sobre su propio corazón. Sabía que, de alguna manera, él se estaba curando a sí mismo mientras sanaba la vida de su hijo. El mes siguiente, Hakim acompañó a Layla y Ahmed a la consulta médica que definió los próximos pasos del tratamiento de Ahmed. En el camino de regreso a casa, Layla miró a Hakim con una sonrisa tranquila. Dijo: «No sé cómo agradecerte, Hakim. Sé que tal vez lo que hicimos fue inesperado para ti, pero ha sido una presencia tan importante en la vida de Ahmed y en la mía también. A veces, la vida nos da oportunidades y no sabemos si estamos listos, pero ahora veo que tal vez nuestra historia fue escrita para que pudiéramos ayudarnos». Hakim la miró, con los ojos suavizados por la sinceridad de sus palabras. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía, con certeza, que allí, en ese momento, estaba exactamente donde debía estar. Sonrió, colocando una de sus manos sobre el hombro de Ahmed, que estaba dormido en el asiento trasero. «No tienes que agradecerme, Layla. Yo tengo mucho que aprender de ti y de Ahmed. Creo que lo que hacemos por quienes amamos nunca es demasiado». Y fue en ese instante, con el viento soplando suavemente sobre el coche y el sonido de las risas de Ahmed resonando en la memoria de Hakim, que él se dio cuenta de que, más que un hombre de negocios o alguien con un pasado lleno de secretos, ahora era alguien que sabía el verdadero significado de familia. Había redescubierto, en medio del caos y las sorpresas de la vida, que la verdadera riqueza estaba en los lazos que podemos construir. Esa era la mayor de todas sus victorias. El tiempo pasó de una manera extraña, como si la vida se estuviera reorganizando en una danza invisible, y poco a poco, lo que comenzó como un acuerdo formal, una transacción fría entre dos personas, se fue convirtiendo en algo profundo e inesperado. Hakim, que inicialmente se veía solo como un hombre de negocios cumpliendo una promesa, comenzó a percibir algo sutil, pero innegable, ocurriendo dentro de sí. Se estaba enamorando de Layla. Pero no era el tipo de pasión efímera, esa que aparece y desaparece como una llama débil. Era algo más fuerte, más duradero. Algo que nunca imaginó ser capaz de sentir por alguien. En las tranquilas mañanas, mientras tomaban café juntos, Hakim comenzaba a admirar la manera en que Layla miraba al mundo con una calma serena, pero con una fuerza silenciosa que él jamás había conocido en nadie. Veía el cuidado con el que ella preparaba la comida para Ahmed,
Como siempre daba lo mejor de sí misma para asegurarse de que su hijo tuviera todo lo que necesitaba. Tenía una mirada tierna, pero su postura era firme, como si la vida le hubiera enseñado a luchar, sin perder nunca su bondad. Akim, por otro lado, siempre había sido alguien que creía que el amor era algo pragmático. Pensaba que todo tenía un precio y que las relaciones, por profundas que fueran, se basaban en acuerdos y condiciones. Pero Layla, con su simplicidad y fortaleza, estaba rompiendo todos los conceptos que él llevaba dentro de sí. Ahora se daba cuenta de que lo que sentía por ella no tenía nada que ver con el acuerdo matrimonial que había hecho. Lo que sentía era real, una elección, no una obligación. Y eso lo hacía cuestionarse, con un dolor dulce, todo lo que había creído antes. Una noche, después de un largo día, Akim estaba en la sala de estar, observando a Layla y Ahmed jugar en la alfombra del salón. La luz suave de la lámpara iluminaba el rostro de Layla, revelando el brillo de su sonrisa, mientras ella ayudaba a Ahmed a construir algo con sus bloques de colores. La escena parecía tan simple, tan tranquila, pero Akim sintió una ola de emoción invadir su pecho. Sabía que había algo especial entre ellos, algo que no podía ser explicado con palabras, pero que era palpable en el aire. Algo que los unía más allá de un simple acuerdo o un contrato de maternidad. Layla lo miró, sus ojos penetrantes encontrándose con los de él. Había una pregunta silenciosa en su mirada, una expectativa mutua que parecía surgir entre los dos. Ya no era solo cuestión de ayudarse el uno al otro o de apoyarse en las dificultades de la vida. Ahora, había una conexión verdadera, algo más fuerte que los dos no podían negar. Fue cuando Akim se dio cuenta de que ella no era solo una mujer fuerte y resiliente. Ella era su alma gemela. En ese momento, la verdad surgió como una luz brillante en su mente. Se había enamorado de ella. Y no era una pasión impulsiva, sino algo más profundo, más arraigado. Quería estar con ella no porque ella necesitara su ayuda, sino porque, de alguna manera, ya no podía imaginar su vida sin ella. Pero lo que más lo sorprendía era la forma en que Layla lo hacía sentir. Él, que siempre había sido reservado, que se alejaba de todos por miedo a ser herido, ahora se veía completamente vulnerable. Quería protegerla, cuidarla, y al mismo tiempo, descubría que ella tenía mucho más que enseñarle de lo que jamás imaginó. Ella, con su bondad, con su mirada profunda y su inmensa fuerza, lo estaba transformando de una manera que no podía comprender completamente. Layla también comenzó a darse cuenta de que algo estaba cambiando entre ella y Akim. En los primeros días de convivencia, había sido cuidadosa, tal vez incluso un poco desconfiada. Estaba acostumbrada a lidiar sola, a enfrentar la vida con una fuerza silenciosa, sin esperar ayuda de nadie. Pero con el tiempo, Akim comenzó a mostrar otra faceta. Se estaba convirtiendo en alguien en quien podía confiar, alguien en quien podía apoyarse sin miedo a ser juzgada. Y con cada gesto de él, con cada palabra de apoyo, Layla se veía más y más involucrada. No estaba preparada para enamorarse. Después de todo, ya había sido herida antes, y la idea de abrir su corazón nuevamente a alguien le parecía aterradora. Pero, a medida que pasaban los días, comenzó a preguntarse si tal vez este fuera el camino correcto. Akim no era perfecto, pero estaba dispuesto a aprender, a transformarse junto a ella, y eso, para ella, valía más que cualquier otra cosa. Una noche, después de un día particularmente difícil, donde el tratamiento de Ahmed parecía no estar dando los resultados esperados, Layla estaba sentada en el sofá, con la cabeza apoyada en las manos, sintiéndose agotada. Akim, que estaba en la cocina preparando un té, notó el cansancio en su rostro, sin decir una palabra, se sentó a su lado, poniendo una mano en su hombro. Fue un gesto simple, pero el toque de su mano la hizo mirarlo con sorpresa. Allí, en ese momento, supo, sin duda, que lo que estaba creciendo entre ellos no era algo pasajero. Era real. Era amor. Akim, con voz suave, dijo: «Layla, sé que las cosas no han sido fáciles, y tal vez nunca lo sean. Pero yo estoy aquí, y siempre estaré aquí. Porque tú no eres solo alguien con quien hice un contrato. Eres alguien que, de alguna manera, ha llenado un vacío dentro de mí. Y yo no quiero que esto termine». Layla lo miró por un largo momento, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sentía algo que nunca había sentido antes: esperanza. Esperanza de que,
Tal vez, el amor realmente pudiera ser algo inesperado y sorprendente. Algo que pudiera surgir incluso en las circunstancias más improbables. Y en ese instante, con el sonido del viento afuera y el reconfortante silencio entre ellos, Akim y Layla sabían que, a pesar de todo, lo más importante era que se habían encontrado. Y que, juntos, podían escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo que, finalmente, sería escrito con el amor más puro y sincero. Con el paso de los meses, algo transformador estaba sucediendo dentro de Akim. Él, que había crecido con un solo objetivo en mente: construir un imperio, dejar un legado y encontrar un heredero perfecto para continuar el nombre de su familia, ahora se veía reevaluando todas las creencias y tradiciones que alguna vez definieron su vida. Ese hombre que antes se veía como un líder imbatible, alguien que lo hacía todo por orden y control, ahora se permitía cuestionar y, lo más importante, estaba aprendiendo a vivir de una manera diferente. Al principio, el cambio en Akim fue sutil. Aún tenía los viejos hábitos de planificar, controlar y buscar la perfección en todo lo que hacía. Sin embargo, algo estaba sucediendo en su corazón. Cuando miraba a Layla, veía en ella algo que nunca había buscado en una mujer antes: simplicidad. Ella no se preocupaba por el estatus o la riqueza. Para Layla, la felicidad estaba en las pequeñas cosas. En las risas de Ahmed al final de un día simple, en la comodidad de estar con quienes se ama. Ella no veía la vida como un proyecto que debía construirse con reglas rígidas, sino como un viaje para ser vivido, con desafíos, pero también con momentos de ligereza y gratitud. Poco a poco, Akim comenzó a ver que la búsqueda implacable de un heredero perfecto no tenía sentido. Se daba cuenta de que, al centrarse en un ideal de perfección, había perdido de vista lo que realmente importaba: el amor, la conexión y el valor de las personas a su alrededor. Layla, con su coraje y su fuerza silenciosa, le había mostrado que la verdadera riqueza no estaba en lo que podía acumular, sino en lo que ya tenía a su alcance: una familia construida con lazos genuinos, con un amor incondicional y con la capacidad de apoyarse unos a otros. Una tarde, mientras Akim y Layla estaban en el jardín de la casa, observando a Ahmed jugar con algunos juguetes, Akim sintió algo que tocó profundamente su pecho. El niño, con sus ojos grandes y curiosos, estaba en medio de ese mundo sencillo, lleno de alegría e inocencia. Akim lo observaba, y algo dentro de él se iluminó. Sabía que, aunque el destino había traído a ese niño hacia él de una manera inesperada, Ahmed era mucho más que cualquier heredero perfecto que pudiera imaginar. El amor que sentía por ese niño no venía de un deseo de legado o de herencia, sino de algo mucho más puro: el deseo de verlo crecer feliz, saludable y amado. Se giró hacia Layla, que estaba a su lado, con una sonrisa tranquila en el rostro, como si supiera exactamente lo que él estaba pensando. Solía creer que el éxito de un hombre estaba en lo que construye y en el legado que deja, dijo Akim, con su voz cargada de una emoción que no podía esconder. Pero ahora veo que el mayor legado que puedo dejar es el amor. El amor que compartimos, la forma en que nos cuidamos el uno al otro y cómo construimos nuestra vida juntos. Layla lo miró a los ojos y, con una sonrisa suave, respondió: siempre supe que llegarías a esta conclusión, Akim. A veces, necesitamos renunciar a lo que creemos que es importante para descubrir lo que realmente hace que la vida valga la pena. Esas palabras de Layla fueron como un bálsamo para Akim. Sintió una ola de gratitud y claridad apoderarse de él. Ya no necesitaba seguir las viejas reglas del mundo en el que había sido criado. Ya no necesitaba buscar un heredero perfecto para su linaje o un futuro en el que fuera recordado por sus riquezas. Lo que quería ahora era ser recordado por su capacidad de amar, de estar presente en la vida de las personas que más amaba, y por su habilidad para construir algo duradero, una verdadera familia. En los días que siguieron, Akim comenzó a alejarse de las presiones que lo rodeaban. Dejaba de lado las interminables reuniones y los contratos impersonales que antes llenaban sus horas. En lugar de eso, dedicaba más tiempo a Layla y a Ahmed. Descubrió el placer de sentarse junto a Layla para ver una película sencilla, de hablar sobre el futuro, no en términos de riqueza o herencias, sino sobre cómo podrían crear una vida llena de momentos significativos. El cambio no fue inmediato, pero con el tiempo, Akim se dio cuenta de que la verdadera libertad estaba en renunciar a su estricto control sobre el futuro. Se permitió vivir el presente, saboreando los momentos sencillos y valorando cada pequeño logro de su familia. Se dio cuenta de que el mayor regalo que podía dar a Layla y a Ahmed era su presencia,
su apoyo y el amor que ahora rebosaba de su corazón. Y así, poco a poco, Akim comenzó a ver el mundo de una manera completamente nueva. Lo que antes parecía una carga, ahora era un privilegio. Ya no estaba preocupado por lo que podría dejar como legado material. Sabía que el verdadero legado era la manera en que las personas lo recordarían, no como un hombre de negocios, sino como un padre, un amigo y un hombre que supo redescubrir la belleza del amor y la felicidad simple. Ahora, al mirar su nueva vida con Laila y Ahmed, Akim sabía que había encontrado algo mucho más precioso que cualquier herencia financiera. Había encontrado la verdadera esencia de la familia, la felicidad y el amor, y eso, para él, era más que suficiente. Akim nunca imaginó que su vida tomaría un rumbo tan inesperado, pero la transformación que experimentó al lado de Laila y Ahmed fue algo que nunca podría haber previsto. El hombre que antes vivía atrapado en la búsqueda incansable de dinero, poder y estatus, ahora estaba inmerso en algo mucho más profundo y valioso: el amor. Un amor que no se basaba en contratos, sino en la confianza mutua, en la dedicación y en el deseo de hacer una diferencia en la vida de los demás. Al principio, la convivencia con Laila y Ahmed fue una experiencia de aprendizaje constante. Akim se dio cuenta de que su vida, con sus dificultades y simplicidad, tenía una riqueza que nunca antes había conocido. Mientras Laila cuidaba a su hijo con tanta paciencia y dedicación, él se veía cada vez más conmovido por su fuerza silenciosa y por la forma en que lograba encontrar belleza en las pequeñas cosas de la vida. Juntos, él y Laila no necesitaban grandes riquezas para sentirse completos. Tenían algo que valía más que todo: el vínculo inquebrantable de una familia unida por el amor. Con el tiempo, la relación entre Akim y Laila floreció de una manera inesperada. Pasaron a ser más que socios en una alianza conveniente. Se convirtieron en amigos, confidentes y, poco a poco, el amor entre los dos fue creciendo, como una llama silenciosa pero inmensa. No era un amor de cuentos de hadas, sino un amor real que se construía todos los días, con gestos de cariño, apoyo y comprensión mutua. Y fue en ese proceso de maduración y cambio que Akim hizo un descubrimiento aún más poderoso: la verdadera riqueza no estaba en poseer bienes materiales ni en dejar un legado financiero. Su verdadera riqueza estaba en el amor que ahora compartía con Laila y Ahmed, en la felicidad simple de estar con ellos, creando un hogar lleno de amor y cariño. Más que cualquier herencia o éxito profesional, la vida que estaba construyendo con su nueva familia era la realización de todos sus sueños más profundos. Inspirado por todo lo que vivió al lado de Laila, Akim decidió dar un paso aún más audaz en su viaje de redención. Sabía que había muchas otras madres solteras como Laila, que luchaban por cuidar de sus hijos solas, sin apoyo ni recursos. Entonces, creó una fundación, un proyecto que buscaba ayudar a mujeres en situaciones similares, ofreciendo apoyo financiero, psicológico y educativo para que pudieran construir un futuro mejor para sí mismas y para sus hijos. Quería que estas mujeres supieran que no estaban solas, que había personas dispuestas a extender la mano y ayudar a transformar sus vidas. La fundación, que llamó Corazones Unidos, se convirtió en un símbolo de esperanza y transformación para muchas familias en dificultades. Akim se involucró personalmente en cada etapa, invirtiendo tiempo, energía y recursos para asegurar que el proyecto fuera un éxito. Sabía que, al hacer esto, estaba honrando a Laila y todo lo que ella representaba para él: una mujer fuerte, resiliente y llena de amor, que lo había ayudado a encontrar su verdadera misión en la vida. Y al mirar atrás, Akim no podía evitar emocionarse con todo lo que había logrado. Ya no necesitaba un legado financiero para ser feliz. Su verdadera realización provenía de saber que había marcado la diferencia en la vida de tantas personas, especialmente aquellas madres que ahora podían mirar al futuro con más esperanza y confianza. Había encontrado el verdadero significado de la vida, y eso estaba más relacionado con el amor que compartía con Laila y Ahmed que con cualquier bien material. El matrimonio de Akim y Laila no fue solo una unión de corazones, sino una celebración de la redención y la transformación. Juntos, crearon una familia sólida y amorosa, donde el respeto, la confianza y la lealtad eran las bases de todo. Cada día era una oportunidad para vivir el amor verdadero, y Akim sabía que, al lado de Laila, finalmente había encontrado la paz y la felicidad que tanto había buscado. Lo que Akim no sabía cuando le propuso matrimonio a Laila, años atrás, era que ella no solo sería la mujer que ayudaría a salvar su legado. Ella se convertiría en la clave para su propia redención, mostrándole que el verdadero tesoro de la vida no estaba en las riquezas,
sino en el amor incondicional, en la capacidad de entregarse a la familia y en construir algo duradero basado en el corazón. Y así, Akim encontró su verdadero propósito, al lado de la mujer que, sin saberlo, lo había transformado para siempre. El final de su historia no era lo que él esperaba, pero era mucho más de lo que podría haber soñado. Ya no era un hombre obsesionado con la perfección o con el control. Era un hombre que había aprendido a amar de verdad, a cuidar a quienes necesitaban ayuda y a valorar las cosas simples de la vida. Ahora, Akim sabía que el mayor legado que podría dejar no era una fortuna, sino una vida llena de amor, compasión y generosidad. Y eso, para él, era el verdadero significado de la riqueza.